Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La corrupción en La Guajira es generalizada. Lo ha denunciado hoy el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al revelar los resultados de sus investigaciones durante los últimos 2 meses. Han descubierto él y sus fiscales irregularidades en procesos de contratación que comprometen a funcionarios públicos, a contratistas y también a particulares. Hay al menos 42 personas imputadas, 20 de ellas ya están capturadas. De la corrupción en La Guajira, de la difícil situación de la salud en Chocó y de los crecientes reparos de distintos sectores a la reforma tributaria. Les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Millonario peculado en La Guajira. Gigantesca ofensiva de la Fiscalía ya deja 42 vinculados. Inspección judicial a la salud en el Chocó. Reparos de empresarios a reforma tributaria. Gremios agropecuarios divididos por reforma tributaria. Gobierno propone cero renta para inversión en zonas de posconflicto. Derriban otra torre de energía con explosivos. Rechazo a mesa tripartita propuesta por Uribe. Trump aviva la polémica. Dice que aceptará resultados de la elección solo si él gana. Doblete de Ibarbo en la Liga Europa. Después de un mes, el Tigre Falcao podría volver a jugar. Gigantesca ofensiva de la Fiscalía General contra la corrupción en La Guajira. Las investigaciones de equipos especializados de esta entidad pusieron al descubierto irregularidades, entre ellas desfalcos a los sistemas de salud, educación, el plan de alimentación escolar y también la infraestructura. 42 personas están hoy vinculadas por el organismo investigador. El fiscal general indicó que son críticos los problemas de corrupción en el departamento de La Guajira y que se debe intervenir inmediatamente. Que estamos en presencia de un fenómeno de corrupción sistémica. No es solo la clase política, es la clase política, pero es igualmente el sector privado que financia campañas políticas y luego pretende obtener réditos mediante contratación pública. El caso de alimentación escolar por contratos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deja 14 personas capturadas. Se encontró facturas falsas del orden de 500 millones de pesos. La construcción de 42 megacolegios presentó irregularidades en educación. Detrimentos patrimoniales inicialmente por 22.000 millones de pesos. En salud advirtió irregularidades en recobros al FOSIGA. El FOSIGA terminaría pagando doblemente por unos mismos afiliados. Es decir, se utilizan bases de datos de otras IPS. La directora de Bienestar Familiar y el gobernador encargado de La Guajira dicen que las investigaciones deben continuar. Por eso el llamado a todas las autoridades indígenas para que nos ayuden y para que solo contratemos a aquellos operadores que cumplan con la calidad y a lo que tienen derecho los niños. Y creo que lo que tenemos que hacer es respaldar ese trabajo de la Fiscalía. Dentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General se encuentran servidores públicos, también exgobernadores y contratistas. La Corte Constitucional realizó una inspección para verificar la atención en salud de los chocuanos después de la liquidación del Hospital San Francisco de Asís. Resaltaron los avances, aunque el centro médico aún tiene deficiencias. El año pasado el panorama del Hospital San Francisco de Asís en Chocó era desolador. En esta nueva inspección esto encontraron. Lo adecuado en la parte asistencial en pediatría y en la unidad de cirugía general. El hospital ya tiene agua 24 horas que no tenía. Los quirófanos se van a estrenar en algunas semanas, están completamente nuevos. Pero también se observan unas deficiencias que estaban cuando hicimos la primera visita el 25 de enero de 2015. Hay techos en mal estado, no funciona la unidad de salud mental, cirugía, ortopedia y ginecología. La unidad de radiología no funciona por falta de radiólogo. Muchos que nos han dicho hoy en la inspección judicial que están por contrato de servicios y no contrato laboral. Hace 3 meses la farmacia del hospital estaba desocupada, hoy es diferente. Insumos no han vuelto a faltar, medicamentos tampoco. Pero todavía no es el estado óptimo porque no está digitalizado. Y eso es un problema grave para un hospital de segundo nivel como el de San Francisco de Asís. ¿Tú leíste?
Una auditoría de la Contraloría en el departamento del Chocó advierte deficiencias en la prestación del servicio de salud. Las autoridades locales revelaron que enfermedades como la malaria se han incrementado en esa población. En tan solo un año se presentaron más de 9.000 nuevos casos. Empezamos por el primer municipio que nos había dado la mayor carga de mortalidad, que fue Lloró. En estos momentos venimos descendiendo de 2.000 y pico de casos semanales a 250 casos semanales. Estamos entrando a la zona de éxito en el canal endémico. En Pereira y en Manizales, cientos de docentes salieron a las calles a protestar por la mala prestación de los servicios de salud por parte de la EPS Cosmitet, que opera en el eje cafetero. Por tercera vez desde que el no ganó en el plebiscito, los bogotanos salieron a marchar exigiendo la paz. Nosotros los jóvenes somos la transformación del país y estos espacios es en los que nosotros debemos participar y debemos exigir nuestros derechos y el de las víctimas, que es un acuerdo ya. La consigna es como se lee aquí, los del sí y los del no, unidos por el acuerdo ya. Nuevamente con banderas blancas, camisetas, pancartas y velas, los universitarios se tomaron la carrera séptima desde el Planetario hasta la Plaza de Bolívar. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, presentó reparos a la reforma tributaria presentada por el gobierno al considerar que no hay alivio en materia de renta. Tras la radicación de la reforma tributaria estructural por parte del gobierno en el Congreso, varios gremios de la producción presentaron reparos a la propuesta. El primero de ellos fue la ANDI, al señalar que el proyecto no representa alivios en la carga tributaria para las empresas. Pero hay algunos impuestos varios que ellos suben. De hecho, el impuesto de renta más el impuesto de dividendos termina siendo un poco más que lo que teníamos antes como impuesto de renta más la sobretasa del CRE. Por su parte, Camacol sostuvo que la eliminación de beneficios tributarios para los constructores en proyectos de viviendas de interés social pone en riesgo la destinación de subsidios. Eliminar esa exención implica que no se vuelva a construir vivienda de interés social en el país. No es que se construya menos o que se reduzca un porcentaje, es que definitivamente se acaba la construcción de vivienda de interés social. La industria de distribución de combustible mostró su preocupación por la propuesta de aumentar el impuesto a la tarifa nacional. No hay un impacto mayor salvo el mayor precio. Un mayor precio de los colombianos que llevan tantos años pidiendo que haya un energético más barato, pues entendible que los colombianos querramos combustibles más baratos, porque ese consumo de energía es un buen medidor del crecimiento. Los gremios consideran la necesidad de socializar la reforma, reconociendo que en la mayoría del articulado se tienen aspectos positivos y necesarios. Bueno, y por su parte los gremios agropecuarios se encuentran divididos frente a los efectos que pueda tener la reforma tributaria estructural en ese sector. Desde Fedearroz aseguraron que esta afecta directamente a todos los colombianos, ya que al incrementarse el costo del combustible, el efecto es un alza en el precio de la producción de alimentos. Nosotros somos altamente consumidores de combustible en el sector agropecuario. La preparación, la recolección, el transporte, pues de una u otra forma impactan los costos de producción. Desde la Sociedad de Agricultores de Colombia aseguraron que existe temor sobre los efectos negativos que el aumento del IVA pueda generar en el mercado. Nos da miedo de que afecte el consumo y afecte la demanda de productos. Si se presenta una disminución en la demanda de productos, nos va a afectar el tema de la inflación y nos va a afectar el precio pagado al productor. Sin embargo, FENAVI descartó un aumento en el precio del huevo y del pollo, pues indica que la reforma respetó la canasta familiar. A partir del 1 de enero del 2017 no van a pagar, como no lo están pagando ahora, el IVA cuando adquieran una docena de huevos o un kilo de carne de pollo. No obstante, los gremios coincidieron en que deberán analizar con profundidad los alcances de esta reforma tributaria. Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF y FEDesarrollo aseguraron estar conformes con la reforma tributaria. Sin embargo, les parece tardía y lamentan que no mantenga exenciones. Tanto para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF como para FEDesarrollo, la reforma tributaria es necesaria para superar el déficit que dejan los bajos precios del petróleo. Sin embargo, es tardía e inoportuna para el momento político del país. Difícil haber pensado en los últimos 8 años un peor momento para estar discutiendo en el Congreso de la República una reforma tributaria que toca
en el corazón de los consumidores a través del IVA. Las propuestas originales de la Comisión implicaban eliminar todas las exenciones, todos los tratamientos especiales. Entiendo que el gobierno tomó la decisión de respetar todos esos tratamientos especiales que vienen de atrás para evitar la discusión sobre derechos adquiridos. Hoy se realizó en Medellín un foro económico donde se discutió el reto de cubrir las necesidades del posconflicto sin afectar el presupuesto nacional. Y por su parte, el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, afirmó que la reforma tributaria propone que las empresas que inviertan en zonas de conflicto queden exentas del pago de renta. Con el fin de estimular la inversión en las zonas afectadas por el conflicto armado en el país, el Gobierno Nacional incluyó en la reforma tributaria estructural un beneficio para que las empresas que promuevan proyectos en estas regiones no paguen renta. Si hay empresas nuevas que se ubican en esas zonas afectadas por el conflicto que definirá el Gobierno Nacional y desde allá hacen toda su producción, así la vendan al resto del país, pueden incluso exportar, pero si allá crean la empresa y allá producen, tendrán un beneficio tributario durante 10 años. De acuerdo con el funcionario, solo de esta manera se llevará inversión y generación de empleo en el posconflicto. La idea de esa figura es, por supuesto, atraer inversión a esas zonas afectadas por el conflicto, que allá haya desarrollo económico y que se cree empleo formal, que por supuesto ayudará a que se cierren las brechas sociales que hoy en día tienen esas zonas frente al resto del país. El viceministro señaló que la reforma debe tener un acompañamiento de un ajuste del gasto por parte del gobierno. Hoy el director de la DIAN, Santiago Rojas, anunció un plan de reestructuración en el interior de la entidad para fortalecer las políticas de lucha contra la evasión. La reestructuración al interior de la DIAN incluye el aumento de los inspectores y la modernización de los sistemas operativos, proceso que tomará alrededor de 18 meses. De esta manera se espera fortalecer las políticas de lucha contra la evasión y la evaluación a las entidades sin ánimo de lucro, tema incluido en la reforma tributaria estructural. Así que hace un trabajo en equipo entre la DIAN, con una mayor fuerza de funcionarios para poder cubrir ese frente, pero también con la sociedad civil a través del control social. El funcionario insiste en la propuesta de la penalización para los evasores fiscales, recordando que este rubro suma más de 40 billones de pesos. La evasión en Colombia es muy alta, es una realidad, la evasión es entre 3 y 4 puntos del PIB. Desafortunadamente, mientras hay muchos colombianos que cumplen con sus obligaciones. Se espera que a partir de la próxima semana se empiece a socializar la reforma tributaria. El fiscal general Néstor Humberto Martínez advirtió que la propuesta del gobierno de incrementar las penas de cárcel para quienes evadan impuestos por montos superiores a los 5.000 millones pondrían en riesgo otras investigaciones por evasión. El fiscal general dijo que la propuesta del gobierno de incrementar los castigos para grandes evasores de impuestos afectaría algunas investigaciones. Hay investigaciones en curso de la Fiscalía General de la Nación que podrían verse afectadas por el principio de favorabilidad. Dijo que actualmente se adelantan investigaciones por este tipo de delitos en la Fiscalía. En este momento hay investigaciones que tienen que ver justamente con la afectación de los impuestos a partir de modalidades de concierto para delinquir. Finalmente dijo que se analiza de fondo la propuesta del gobierno nacional. En las últimas horas se registró un nuevo atentado con explosivos a una torre de energía eléctrica. La detonación se registró en uno de los cerros del barrio Mochuelo, en el sur de Bogotá. Los hechos que rodearon la detonación de una carga explosiva en la torre 286 aún son materia de investigación por las autoridades, que también buscan determinar el tipo de explosivo que fue utilizado para hallar alguna conexión con el atentado ayer a una torre eléctrica también en Mondoñedo. Aún no se determina la cantidad de explosivo utilizado para semiderribar esta torre que suministra energía a parte del sur de Bogotá y Villavicencio. Le colocaron 3 cargas, estamos ahorita ya determinando pues qué tipo de explosivo fue. Utilizaron un sistema radiofrecuencia por celular y pues ya estamos determinando ahorita con las pruebas en el laboratorio qué tipo de explosivo fue que utilizaron para poder tumbar las torres. Según el alcalde mayor de Bogotá, los atentados hacen parte de un plan estratégico. Vamos a tomar todas las medidas del caso porque evidentemente sí es un plan estratégico que busca dejar sin energía a la ciudad de Bogotá. Con guías caninos se descartó la existencia de minas o otras cargas explosivas en otras 2 torres en este mismo sector. El cardenal primado de Colombia, Rubén Salazar, abogó hoy por un rápido acuerdo entre el gobierno, las FARC y los promotores del no. El acuerdo de paz definitivo entre el gobierno y las FARC con el aporte de las propuestas de promotores del no debe hacerse rápidamente, declaró hoy el cardenal Rubén Salazar. Y el tiempo corre con demasiada rapidez. Necesitamos que muy pronto, yo espero que no sean ni siquiera meses,
sino semanas a que se llegue a ese acuerdo definitivo y puede, por lo tanto, ponerse fin al conflicto armado. El prelado también saludó el inminente inicio de negociaciones entre el gobierno y el ELN. Entre tanto, las FARC y varios promotores del no en el plebiscito rechazaron la propuesta de un diálogo simultáneo entre el Centro Democrático, el gobierno y la guerrilla, formulada por el expresidente Álvaro Uribe. Desde La Habana aseguran que el verdadero objetivo es dilatar y sabotear la negociación. La primera expresión de rechazo al diálogo simultáneo entre el uribismo, el gobierno y las FARC vino de la misma guerrilla. Propuesta de mesa técnica es incoherente. Su verdadero objetivo es dilatar y abrir campaña electoral del saboteador señalado por el New York Times. El excomisionado de paz Camilo Gómez también se mostró contrario a la posibilidad de que los del no vayan a renegociar con las FARC. Hoy la responsabilidad está en las manos del presidente Santos de construir ese acuerdo, no para ir nosotros a negociar en La Habana. Hay que respetar la institucionalidad. No porque es que nosotros en primera instancia necesitamos es ponernos de acuerdo con el gobierno y después el gobierno tiene que ponerse la camiseta de llevar esos acuerdos dentro de lo posible, porque aquí no se trata ni de arrinconar a la FARC a nadie, sino que tengamos un mejor acuerdo. Hoy finalizó el plazo señalado por el gobierno para recibir las propuestas de los líderes del no. Diferentes movimientos sociales le pidieron al presidente Juan Manuel Santos que asuma la responsabilidad de avanzar hacia la paz y que no permita que Colombia regrese a la guerra. En la carta que firman cerca de 1000 organizaciones sociales y que le fue entregada hoy al presidente, le manifiestan también que no permita que los críticos de la paz frenen la implementación de los acuerdos. Los resultados del plebiscito no impiden que usted cumpla con este mandato democrático ni limitan sus facultades constitucionales y legales para llevar al país al escenario de la paz que hoy exigimos. Asuma usted, señor presidente, su responsabilidad de avanzar hacia la paz y no permita que Colombia regrese a la guerra. El presidente, quien agradeció el respaldo, señaló que hará cumplir el mandato que ha recibido recientemente con el Premio Nobel de Paz para lograr ese objetivo en el país. Trabajando a marchas forzadas para tener ese nuevo acuerdo, y ese nuevo acuerdo lo vamos a implementar lo más pronto posible. No voy a dejar que este proceso de paz estalle en 1000 pedazos ni eche para atrás. Tengan la absoluta seguridad. Las organizaciones también le piden al jefe de Estado revisar la reforma tributaria y que no permita que la crisis la paguen los más pobres. Un estudio de Data Crédito Experian revela cuáles son las regiones en donde más está creciendo el microcrédito en el país. El número de operaciones de crédito lo lidera Cundinamarca con el 26,4%, seguido por el eje cafetero y Antioquia con el 24,3%. En ese trimestre, 8 de cada 100 nuevas personas que demandaron crédito eran personas que no tenían ningún tipo de crédito previo. El crédito en el Pacífico y el suroccidente tienen una participación del 19,9%, el Caribe 14,7%, la región de Santanderes y Boyacá 9,7% y Orinoquía y Amazonía 5%. Este es el grupo más fuerte en microcrédito. El microcrédito está siendo una fuente de crédito muy importante en las regiones y sobre todo en los municipios más rurales. Las mujeres tienen mayor participación en el mercado crediticio con un total nacional de 53,6% frente al 46,4% que registran los hombres. El precio del dólar registró hoy una subida de 20 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.934 pesos con 3 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.780 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.200 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 55 centavos. El azúcar se transó en 22,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 62 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.340 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,21% a 1.361 puntos. La acción que más subió fue la de Corfi colombiana con una valorización de 2,19% a 32.700 pesos. La acción que más cayó fue la de Ecopetrol con una pérdida de 2,19% a 1.340 pesos. A continuación, CMI en línea con Paula Viloria. La compañía Sony ha lanzado sus primeras gafas de realidad virtual, que en tan solo un día se agotaron en Japón. Estas son sus principales características. Las Sony VR están diseñadas especialmente para disfrutar de videojuegos. Este dispositivo en forma de diadema
le permite recrear a través de audio y video entornos virtuales que simulan la realidad en un ángulo de 360 grados. El sonido que emiten es un sonido 3D envolvente que permite escuchar lo que los personajes dicen desde la dirección en la que se encuentran, aumentando de esta manera la experiencia de inmersión. Con la llegada de la Sony VR y otros dispositivos lanzados recientemente como las Google VR, las HTC Vive, las Oculus Rift y la Samsung VR, parece que este ha sido el año del lanzamiento de la realidad virtual. La competencia seguirá agudizándose. ¿Ya usó algunas? Escríbanos por Twitter cuál ha sido su experiencia o cuál le gustaría probar. ¡Feliz noche! Hasta aquí las noticias a las 7 p.m., pero a las 8:30 hay más información internacional y a las 9:30 la edición central de CNE. Los espero con las claves en la emisión internacional. ¡Feliz noche! Chao.